Bienvenidos al siguiente video titulado como Colombia Política en la década de los 80, donde se narrará los antecedentes políticos que dieron la necesidad al gobierno de Colombia a replantear y reconstruir la constitución hecha en 1886, un siglo antes. Para entender cuáles fueron las problemáticas que obligaron al país a una reunión constituyente, tenemos que comprender que la década de los 80 fue una de las décadas más violentas en el país, donde el gobierno se enfrentaba no solo contra los grupos guerrilleros, sino también enfrentaba la problemática del paramilitarismo y el auge del narcotráfico. Estos le quitaban soberanía a los mandatos de cada uno de los gobiernos del país durante los últimos años. Esto hizo que Colombia se volviera un país en su totalidad o casi en su totalidad violento gracias a la cantidad de problemáticas que contuvo esta década. En la década de los 80, para entender cuáles fueron los eventos claves para la construcción de la constitución política, se debe de tener en cuenta los siguientes eventos políticos de Colombia. Con la finalización de la presidencia de Julio César Turbay Ayala, después de 4 años de gobierno marcado por políticas violentas contra los grupos ilegales como el estado de sitio promulgado, en 1982 ganó el candidato Belisario Betancur, que quiso arreglar el conflicto por medio de diálogos que permita dar final a la guerra contra las FARC. En 1985 se da uno de los eventos más traumáticos en la historia de nuestro país, la toma del Palacio de Justicia. Justo después, la elección de Virgilio Barco, el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 y por último, el ascenso de César Gaviria Trujillo, el presidente que daría paso a la Constitución Política de 1991. Como ya se ha dicho anteriormente, la política del país se marcó en su mayoría por la violencia en contra de las guerrillas y el paramilitarismo. Pero sin duda, la mayor amenaza del gobierno era el incremento de la influencia del narcotráfico, llegando a influir en la política y en la economía directamente al ser el sector que permitió al Colombia alzarse y mantenerse durante esta época. Sin embargo, fue durante estos años que la causa número 1 de muertes en el país fue por culpa de estos grupos ilícitos, que se ocupaban de acabar con cualquier figura que demostrara estar en contra de la soberanía de este negocio. No solamente se limitaban al asesinato, sino también a la destrucción de propiedad y espacio público, con tal de mandar el mensaje de su supremacía. Es durante esta década que los carteles y los grupos de drogas se vuelven en extremo poderosos y peligrosos en el país. Con esta influencia y poder, el gobierno se ve implicado y corrupto con el tiempo. De los detalles más importantes acerca del gobierno de Belisario Betancur, sin duda fueron sus procesos de paz con los diferentes grupos armados, siendo el más importante las FARC. En su propuesta de gobierno, daba a entender que comprendía y defendía como causas objetivas las razones por las que el pueblo colombiano se ha tenido que alzar en armas en el proceso de las décadas pasadas. Para este proceso creó la Comisión de la Paz, que se encargaba de entablar negociaciones con estos grupos armados y realizar tratados de no violencia y analizar futuras discusiones para ir calmando la situación del país. Estas políticas daban la bienvenida al diálogo a todos los grupos que representaban un peligro hostil. Sin embargo, esto generó polarización y división en el pueblo con el paso del tiempo. Para 1985, la negatividad a estas políticas se incrementarían exageradamente. Con la polarización del país, desafortunadamente, no solo hubo palabras. Las negociaciones de paz provocaron mucho tipo de respuestas, gracias a que durante este proceso muchas figuras públicas fueron expuestas de casos de corrupción y varios grupos guerrilleros en contra del diálogo empezaron a responder de manera hostil, no solamente contra políticos, sino también contra los mismos guerrilleros que se desmovilizaban. Los grupos narcotraficantes también respondieron con violencia, guerras urbanas, bombas y diferentes tipos de atentado. El país empezó a sufrir una ola de violencia, debido al intento de los diálogos que rápidamente hizo que la población civil se empezara a poner en contra de las discusiones.
El miércoles 6 de noviembre de 1985 se daría la toma del Palacio de Justicia, donde 30 guerrilleros del M-19 tomarían el Palacio de las Cortes, tomando rehenes y forzando a las fuerzas militares a entablar un conflicto en pleno centro de Bogotá. De esta manera, el país se tomaría en contra de las discusiones y se alza a favor de la acción militar en contra de todos los grupos militares ilícitos en el territorio, ya que esto fue un golpe directo en contra de la soberanía colombiana, demostrando que el gobierno no tenía poder en contra de estos movimientos y demostrando que el país vivía una época de intranquilidad política, donde los narcotraficantes tenían más poder que los mismos senadores, congresistas y presidente. Betancourt salió de su gobierno habiendo fallado su principal propuesta. Sin embargo, el presidente que le sucedió fue Virgilio Barco. Este político ya estaba hablando del necesario cambio de la constitución que necesitaba el país. La constitución con la que trabajaba Colombia no solo estaba desactualizada, sino que también no le daba estrategias al gobierno para los problemas que se acercaban y los que ya tenía. Todos los eventos que se relataban hasta ahora, los procesos de paz, el narcotráfico, la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica, le dieron fuerza a la idea de hacer y realizar una asamblea constituyente para cambiar de raíz al país. Con un aplastante 86% de aprobación acerca de realizar una asamblea constituyente, se empieza el camino hacia la nueva constitución política, una más actualizada y menos bipartidista, enfocada en la renovación moderna, más libre, apta para el nuevo milenio que se acercaba. Todo esto al final del gobierno de Virgilio y al principio del gobierno de César Gaviria. Para el 4 de julio de 1991, Colombia ya contaba con la Constitución del 91. La realización de la Constitución del 91 marca el final de una época de extrema violencia e inestabilidad política que trajo al país muchas dudas acerca de cómo tratar con todas las problemáticas que se presentaban. La realización de esta Carta Magna fue necesaria para el cambio de eventos ya que la Constitución del 86, una carta política creada en el siglo XIX, creada con diferentes parámetros, estaba guiando un país al borde de la guerra. La Constitución de Colombia fue una apuesta política a la paz, que hoy día, 31 años después, nos permitió tener el primer diálogo de paz exitoso en la historia del país.